Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este panel muy interesante de perspectivas latinoamericanas de la posverdad y el deterioro social. Digamos, es un placer moderar esta conversación entre expertos en esta temática, pero más aún representantes de países latinoamericanos en donde se ha vivido fenómenos políticos relacionados con los aspectos de posverdad y sobre todo estos elementos del deterioro social. Y de la mano de ellos vamos a reconocer esa importancia del conocimiento, la información, que en esta época de modernidad y de adelantos tecnológicos se constituye como el momento, como un catalizador de estos fenómenos, ¿sí? Elementos que vamos a analizar, que vamos a evidenciar, pues obviamente teniendo en cuenta que tenemos el honor en este momento de participar con estos expertos. Bien, los vamos a invitar a todos a que formulen sus preguntas y bueno, luego si quieren levantar la mano para hacer algún tipo de comentario a nuestros panelistas, pues vamos a estar muy atentos a su participación. Sin más, y con miras a que optimicemos todo el tiempo que podamos para que sea muy productivo en estos temas, los voy a presentar a los tres expertos, el doctor Vladimir Alberto Pérez Parra, profesor investigador de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi del Ecuador, politólogo, magíster en ciencias políticas, diploma de estudios avanzados DEA en ciencia política y de la administración, doctor en gobierno y administración pública. Es profesor e investigador en grado y pregrado y posgrado en las áreas de conocimiento de gobierno, administración y políticas públicas de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en el Ecuador. Tiene más de 20 publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos científicos sobre modernización administrativa, gobernanza y gestión pública. Fue coordinador y fundador del doctorado en estudios políticos en la Universidad de los Andes en Venezuela. Es coordinador del Grupo de Investigación en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Y además fue oficial de protección de derechos humanos para Centroamérica de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de las Organizaciones de Estados Americanos. También fue asesor del viceministro de Gestión de Riesgo de Venezuela. Por otra parte, también nos acompaña el doctor Byron Otálvaro, docente e investigador del Departamento de Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Él es trabajador social de la Universidad del Valle, magíster en políticas públicas, doctor en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, director del programa de administración pública y coordinador del doctorado en gobierno, política pública y administración pública de la Facultad de Ciencias de la Administración de Univalle. Académico interesado en el análisis, formulación, sistematización y evaluación de políticas sociales, ambientales y de construcción de paz en América Latina. Las áreas de abordaje son la infancia, la juventud y género, en especial en temas de políticas institucionales de género en Iberoamérica. Y finalmente tenemos al doctor Carlos Petrella. Es ingeniero de sistemas, tiene 2 maestrías, una en negocios y otra en educación en el Uruguay. Su doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha analizado procesos de transformación y cambio. Ha desarrollado estudios de procesos de cambio en varios países, en América Latina y Europa. Ha dirigido corporaciones industriales y fundaciones universitarias. Se ha enfocado en el estudio de las crisis de alto impacto político, económico, social y ambiental. Ha publicado más de 30 libros de perspectiva, innovación, cambio organizacional y crisis, además de cuentos para niños. Pues bien, yo creo que nuestros panelistas de lujo tienen muchas cosas que contar. Por tanto, vamos a empezar esta conversación con una primera pregunta, y es: ¿cuál sería la incidencia del estallido social en la democracia de los países latinoamericanos?
Empecemos con Carlos, por favor. Bueno, lo de estallido social es una forma de agrupar un conjunto de manifestaciones masivas, de disturbios, de alguna manera de expresión de descontento de las personas, que de alguna manera se expresan de una forma impactante sobre la, la población y sobre los gobiernos, y que de alguna manera permiten pasar de un proceso de situación normal a un proceso de emergencia o incluso de crisis en el cual se producen manifestaciones, tanto a favor como en contra del planteo inicial, y entran en conflicto de alguna manera intereses contrapuestos. ¿Qué podemos decir de todo eso? Primero, que detrás de un estallido social hay una experiencia masiva de descontento, una experiencia masiva que es escalable y que no sabemos en sus comienzos cuál es el nivel de escalabilidad que puede tener. Hemos visto, por ejemplo, esas expresiones de descontento cuestionando el tejido social y político de un país, haciendo temblar las instituciones y provocando situaciones de enfrentamiento muchas veces violentos. Y si bien en muchos de esos procesos ocurre un descontento que puede ser genuino y puntual, que crece, también van acompañados de oportunismo para robar o para vandalizar de otros actores que aprovechan esas coyunturas para desarrollar algo. Y junto con eso, muchas veces los gobiernos reaccionan con propuestas de represión que van desde estados de emergencia a toques de queda, que hacen todavía más duro el enfrentamiento de esas manifestaciones. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Que muchas de esas cosas están ocurriendo en contextos de desigualdad creciente, de aumentos de costo de vida muy importantes, de marginación y en general de malestar social, que se ve agravado por una anomia importante, pues una ausencia de normas aplicables al manejo de todo eso, que genera de alguna manera desbordes que ponen en tela de juicio hasta la legitimidad de muchos manifestantes para plantear algo o la legitimidad de los propios gobiernos para reprimir, llegado el caso. Es un fenómeno relativamente nuevo que se potencia con el manejo de redes sociales y que de alguna manera está llegando tan alto como para poner en peligro el equilibrio democrático de un país. Y no hablemos de las normas de convivencia ciudadana a las que estábamos habituados. Eso es de alguna manera lo que se ha puesto en evidencia en muchos países de Latinoamérica, y los ejemplos más llamativos que conocemos ocurrieron en Chile, y documentados en Chile y en Colombia, pero podemos encontrar expresiones de estallido social en muchos países y de alguna manera aparecen como una nueva forma de canalizar descontentos con furia, con represión, con exigencias ante un mundo que se entiende cada vez menos, cuya legitimidad en términos institucionales muchas veces se pone en duda. Creo que con eso, para empezar, tenemos para romper el fuego, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Carlos. Vladimir, cuéntanos, ¿qué te llama la atención en esta primera intervención que nos comenta Carlos? Bueno, ¿cuál sería la incidencia del estallido social en las democracias de los países latinoamericanos? Lo primero que tenemos que decir es que en nuestro continente la democracia es un asunto pendiente.
Es decir, tú no le puedes pedir a una sociedad desigual que no exprese sus sentimientos de rechazo frente a las injusticias, frente a un mundo cada día más desigual. Y fundamentalmente me hizo recordar un poco, cuando hicieron esta pregunta, aquella, digamos, reflexión que nos hacía aquel politólogo argentino Guillermo O'Donnell, y donde se ha plasmado en algunos documentos del Consejo Latinoamericano de Migración para el Desarrollo, de los 3 lunares pendientes que tenemos en América Latina. La desigualdad social, la debilidad del Estado de Derecho, es decir, tenemos instituciones extremadamente débiles, y la falta de una profesionalización del gobierno para que pueda representar los intereses de todo y que se desvincule de esos intereses patrimonialistas o clientelares. Pero las sociedades, cuando están inconformes, digamos, explotan. Es como cuando tú agarras un cilindro, se acumula de tantas desigualdades. Bueno, las grandes revoluciones han sido producto precisamente de estos estallidos sociales. Lo que más nos marcó a nosotros los latinoamericanos es la Revolución Francesa, que nosotros, nuestras instituciones son de origen, digamos, europea. Entonces, para el mundo de la modernidad y para el mundo moderno, en este caso, la Revolución Francesa fue precisamente eso, un estallido social de acumulaciones, digamos. Entonces, fundamentalmente, América Latina es uno de los continentes, al igual que el africano, más desigual. Entonces, nosotros y los que estudiamos politología nos hemos dado cuenta que definitivamente el mundo, para que exista paz, tiene que ser un mundo mucho más igual. Entonces, las desigualdades sociales es precisamente eso. Cada día las brechas sociales son más inalcanzables. Entonces, los estallidos que se han hecho en nuestros países, tenemos Ecuador, tenemos Colombia, tenemos Chile, es decir, digamos, refleja claramente cómo la sociedad cada día se siente más poca identificada con sus instituciones. Y eso es sumamente peligroso porque podemos ver que frente a una crisis empiezan a tocar las puertas de los cuarteles y digamos lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, porque vemos un país extremadamente polarizado y donde el sector que acaba de perder está tocando las puertas a los militares. Y creo que hay que tener muchísimo cuidado con esto porque lamentablemente los partidos políticos han dejado de ser canales de conquistas sociales. Los partidos políticos han sido cooptados por intereses mezquinos de falsos mesías. Entonces, en América Latina fundamentalmente es eso. No tenemos instituciones fuertes, son gobiernos extremadamente débiles que no tienen capacidad de respuesta a las crecientes demandas ciudadanas. Entonces, pienso yo que es muy peligroso precisamente en esto, aunque yo soy muy optimista, que yo digo que frente a la crisis de la democracia y frente a los estallidos de las democracias latinoamericanas, la solución es más democracia. Es decir, no gobiernos dictatoriales, sino gobiernos comprometidos que realmente entiendan que la solución de los problemas tenemos que ver una agenda social. América Latina tiene que abrirse al mercado, pero también tiene que abrirse a los países realmente que puedan decir somos democracias sanas, porque nuestras democracias todavía son enfermas. Lamentablemente llegamos con una crisis en los años cuando hubo la ola de reformas democráticas en América Latina. Nuestras democracias reciben países enfermos financieramente hablando, con deudas impagables y sobre todo con una gran desigualdad social, y que se intentaron hacer reformas a través de la nueva gestión pública o a través del neoliberalismo, y lo que trajo fue mayor desigualdad. Entonces, en América Latina somos democracias frágiles con gobiernos extremadamente débiles frente a la crisis de la sociedad. Creo que es lo que yo planteo y, bueno, no quiero extenderme mucho tampoco. Vale, muchísimas gracias, Vladimir. Bueno, ¿y qué nos cuenta Byron? Byron, frente a todo esta dinámica, porque Carlos nos va planteando un tema de intervención de redes sociales y Vladimir, por otro lado, con la deuda latinoamericana a nivel de lo que es la verdadera democracia. Sí, yo creo que
uno de los elementos, y buenas tardes para todos y para todas las personas que nos acompañan aquí hoy. Yo plantearía al menos 4 grandes tesis alrededor de lo que está planteándose aquí. Y es, la primera tiene que ver con la idea de que nosotros estamos viviendo una transformación de los capitalismos latinoamericanos, que son, digamos, unos capitalismos muy diversos, caracterizados por la exclusión, la discriminación, por la sobreexplotación de los territorios y por una crisis que no, digamos, continua en las últimas décadas. Ese es un elemento importante. El otro elemento era lo que argumentaban nuestros colegas, y esa sería mi segunda tesis, y es que venimos de una pandemia en donde se intentó controlar las sociedades a partir de unas lógicas de gobiernos autoritarios o de una gobernanza autoritaria en los territorios. Y creo que eso es fundamental entenderlo, y es la debilidad que decía ahora Vladimir de las instituciones y de las democracias en nuestro contexto, la necesidad de profundizar la participación ciudadana, la participación social a futuro. De la pandemia también y del estallido social quedan 2 grandes grupos muy visibles, o 3 grandes grupos, y esta sería mi tercera tesis. Los jóvenes con un altísimo protagonismo en la agenda política y en la agenda ciudadana, las mujeres, las organizaciones de mujeres y los grupos étnico-raciales que creo han logrado generar una gran movilización en la sociedad latinoamericana, especialmente en Chile, en Perú, en Colombia, en México, también en Brasil, en la campaña electoral que acaba de terminar. Y esto muestra, digamos, unos nuevos actores en la agenda política y social de nuestros países. Y ese es un elemento sumamente interesante para trabajar. Y la cuarta tesis tiene que ver con algo que he venido trabajando hace varios años, y es la continuidad de las violencias en nuestros países, producto de una economía del narcotráfico, de unas economías ilegales de orden global, regional y local, pero también de una cultura del odio que se ha enquistado en las sociedades latinoamericanas y que ha hecho de alguna forma lugar en la polarización, en la macartización y estigmatización del contrario. No hay una política en términos deliberativos y consensuales, sino que estamos asistiendo a nuevas formas de construcción de la política, mucho más en la perspectiva de la lógica amigo-enemigo. Yo creo que con esos elementos podríamos cerrar mi intervención. Vale, muchísimas gracias, Byron. Yo creo que hay unos elementos muy interesantes que nos comentan nuestros panelistas, y especialmente yo creo que hay que destacar aquí es esa sincronización entre los elementos desde lo que es la gobernanza, desde lo que es la democracia y de lo que es los nuevos actores dentro de este nuevo proceso. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, vale. Ok. Desde ese nivel, yo creo que es muy válido. Yo creo que voy a retomar un poco lo que nos comenta Byron, y es esa nueva presencia de actores, es decir, a actores jóvenes, actores, las mujeres con un protagonismo y los grupos étnicos dentro de todos estos momentos del estallido social, y que nos lleva justamente a esa intervención de lo que es la información y el conocimiento y cómo eso se vino a abordar desde esas dinámicas. Y ahí, bueno, hay muy interesante el aspecto de la gobernabilidad, ¿sí? Y en esa gobernabilidad y cómo actúa la gobernabilidad en estos territorios suramericanos desde estos estallidos sociales, y cómo se han venido planteando soluciones, ¿sí? Soluciones desde la gobernabilidad, porque
nos aqueja a todos los países latinoamericanos en estas dinámicas, ¿sí? De estallido social, de crisis, de democracia. Yo creo que es interesante analizar con nuestros panelistas qué elementos se destacan de esa gobernabilidad. Por favor, Carlos. Bueno, gobernar de alguna manera es establecer un rumbo, establecer una dirección, alinear acuerdos en una sociedad para, de alguna manera, apuntar a determinadas cosas que se consideran más importantes, más relevantes para toda la sociedad. De alguna manera, eso es lo que venimos viendo, pero ¿qué es lo que sucede? Existen cada vez más canales de expresión de grupos de interés por intereses en conflicto en lo que hace a lo que es prioritario y lo que es accesorio. Y esas cosas se ponen en evidencia, lo que genera ciertas condiciones rupturistas y cierto descrédito de alguna manera en la forma en la cual se dirimen los conflictos en la sociedad. ¿Qué está apareciendo en este cambio en las formas de gobierno? Por ejemplo, los canales por los cuales se expresa en ese contexto son canales express en que los ciudadanos expresan ese descontento o desaprobación, que son muy escalables y visibles, no solo para la comunidad de origen, sino para el resto de la sociedad. Entonces, aparecen muchos grupos con descontentos muy claros que son capaces de expresarlo. Por otra parte, y como reacción, hay canales de control y hasta de represión de esas formas de expresión. Y aparecen procesos de vigilancia de los ciudadanos, tanto como electores potenciales en una democracia o como consumidores, recreando de alguna manera formas de contralor que consideramos simplemente novelescas, como la del hermano mayor de la novela 1984. O sea, la posibilidad de que haya mayor vigilancia para prevenir o directamente para reprimir estas cosas. Y además, todo esto se ve exacerbado porque hay una red digital que genera un acercamiento mucho más rápido de la ciudadanía con los gobiernos, tanto para informar como para convencer, en un toma y daca que no siempre se manifiesta de manera armónica. Entonces, estas cosas generan rupturas. Las rupturas a veces se solucionan por los canales normales, articulando los desacuerdos, y otras veces no, y provocan cambios que pueden poner en jaque la estructura de un gobierno, tanto parcial como total. Y eso de alguna manera opera como caldo de cultivo, porque, como plantearon otros panelistas, vivimos en Latinoamérica en una sociedad muy desigual, una sociedad en la que la marginación es creciente, una sociedad en que existe una violencia exacerbada por determinados fenómenos como el narcotráfico, que de alguna manera están cambiando las formas en las cuales el contacto del ciudadano con el gobierno se expresa. Y se expresa actualmente de una manera que pone en tela de juicio la institucionalidad. O sea, la institucionalidad vista como acuerdo de convivencia entre los seres humanos en un país o en un territorio o incluso en una ciudad, porque muchos de estos focos tienen la particularidad de que escalan desde un ámbito ciudadano a un ámbito departamental o a un ámbito nacional, incluso regional, en horas, dificultando mucho la forma en la cual se puede generar un ámbito de convivencia para solucionar las grandes desigualdades, marginación y todas las demás cosas que son el caldo de cultivo de amenazas
a la estabilidad democrática de los países latinoamericanos, que es lo que nos importa. Yo creo que esas cosas generan rupturas. Y a veces esas rupturas no se están pudiendo corregir con el orden normativo previsto de una manera sana. Y por lo tanto exacerban la violencia de las partes hasta el punto de cuestionar la propia capacidad de articular los sistemas políticos ante lo que llamamos estallidos sociales, que son expresiones virulentas de descontento. Con eso creo que para iniciar los aportes es suficiente. Bien, si quieres seguir, Vladimir, mientras que la profesora Sandra se vuelve a conectar. Ok. Sí, yo hago una reflexión desde el punto de vista de la teoría de la gobernanza, ¿sí? Y parto que digamos, la crisis de gobernabilidad tenemos que verla precisamente con la necesidad de construir un nuevo modelo de gobernar. Es decir, está evidenciado claramente que el modelo actual en América Latina, incluso digamos, en el mundo, no está dando capacidad de respuesta. La respuesta, digamos, o en este caso las demandas sociales van por el ascensor y la capacidad de respuesta, no del Estado, porque nosotros tenemos un Estado democrático, tenemos gobernantes medianamente, digamos, legítimos, bueno, legales, pues. Muchos incluso pierden la legitimidad en el transcurso del desempeño de sus funciones. Pero son gobiernos democráticos o medianamente democráticos. Pero la crisis no es del Estado. La crisis fundamentalmente es del gobierno, en las formas de gobernar. Entonces, aquí yo comparto plenamente la necesidad de incorporar lo que se conoce como, muchos hablan de, porque hay dos tipos de gobernanza, de gobernabilidad. La autocrática fue la que impuso Pinochet, a sangre y fuego, un modelo que, digamos, ha impulsado a Chile, digamos, en el escenario económico mundial. Dice, bueno, muy buen crecimiento de Chile, perfecto, muy bien, pero por un lado decían, bueno, el modelo exitoso de Pinochet en lo económico, pero vean, en lo social, ahí están las consecuencias. Muchos decían que para justificar estas revueltas en Chile, que eran como especie de revueltas ciudadanas de los indignados, lo que ocurrió en Barcelona, lo que ocurría en Europa, digamos, más que por desigualdades sociales. Yo no comparto plenamente esa posición, porque Chile es un país tan desigual, digamos, como Colombia, como Venezuela, como el resto de América Latina, ¿verdad? Es que definitivamente mientras nosotros tengamos desigualdades sociales, es decir, no resolvamos ese punto negro, ese lunar negro que tenemos, digamos, que es la desigualdad social, va a ser un caldo de cultivo. Yo parto acá de una tesis que lo hace un politólogo y un economista de la Universidad de Harvard, que son los autores de este libro, ¿Por qué fracasan los países?, donde hacen un contraste entre México y Estados Unidos, y ellos hablan de los tres leviatanes, ¿verdad? Un leviatán despótico, un leviatán ausente y un leviatán encadenado. Es decir, por supuesto, es una perspectiva, al igual que yo, neoinstitucionalista, ¿verdad?, que yo comparto, pues, digamos. Y yo pienso que la sociedad, en la medida en que tenga un gobierno eficiente, eficaz e inclusivo, es decir, un buen gobierno colaborativo, que dé capacidad de respuesta, porque el problema no es frente al hambre del pueblo, pues lancémosles pan, digamos, pan y circo. No, necesitamos construir un modelo que, digamos, armónico con el ambiente, armónico, digamos, con nuestros aspectos culturales, porque nosotros, aunque somos un solo continente prácticamente, somos una sola nación,
no nos diferenciamos mucho de un colombiano, un venezolano, un ecuatoriano, un peruano, digamos, pero sí tenemos algunas características, ¿verdad? Nuestras instituciones tienen origen común, fueron instituciones impuestas a sangre, sudor, como se dice, y fuego, instituciones medianamente atrasadas. Creo que todavía estamos cargando con esa cruz, ¿verdad? Porque no hemos refundado instituciones realmente que respondan a las necesidades de la población. Y cada día tenemos a una sociedad civil mucho más participativa, ¿verdad? Por eso es que incluso hasta el modelo, digamos, de democracia, pues por supuesto, gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, ¿verdad? Estamos más informados. Independientemente los niveles de ingresos que podamos tener, somos una sociedad informada. Para bien o para mal, ya no somos prestos de esos medios de comunicación que sembraban, digamos, la duda o que manipulaban. Pues hoy día las redes sociales tienen una gran utilidad para bien. Yo al menos utilizo las redes sociales para estar informado directamente, ¿verdad? Entonces, la sociedad hoy día, y sobre todo los latinoamericanos, estamos conscientes, pues. Estamos exigiendo que el gobierno gobierne, pero ojo, también hay que gobernar al gobierno y también hay que gestionar al gobierno. Es decir, no solamente, digamos, que el gobierno sea eficiente, que cuadren los números, que digamos que no tengan déficit fiscal, pero ¿a costilla de qué? Digamos, ¿a causa de qué? Es decir, tenemos las cuentas bien saldadas, como lo está ocurriendo en el Ecuador, que el gobierno tiene la botija llena, pero no hay medicamentos en los hospitales, no hay, digamos, dotaciones a las policías. Es decir, nada hacemos con cuadrar las cuentas, pero seguimos siendo países altamente desiguales, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente tenemos que plantear que, digamos, la gobernabilidad debe girar hacia una gobernabilidad democrática que es prácticamente lo más parecido a ese modelo de gobernanza de gobiernos colaborativos en una nueva relación Estado-sociedad, donde ya el Estado no sea el actor fundamental, sino también los movimientos sociales, digamos, el tercer sector, la sociedad civil, esa sociedad inteligente, ¿verdad? Es decir, que participe, porque lamentablemente todo el mundo sabe cómo funciona la sociedad, pero nadie sabe, la sociedad no sabe cómo funciona el gobierno. Abrir esa caja negra y convertirla por lo que llaman en una pecera, la transparentización de los recursos públicos, dónde se están gastando, ¿verdad? Entonces, necesitamos construir un modelo de gobernabilidad democrática que se asemeje bastante a una gobernanza, puede ser una gobernanza de cogobierno, digamos, con los distintos sectores, o incluso una gobernanza del autogobierno donde mucha población tiene capacidad. Yo he estado, por ejemplo, en Pasto, en la laguna de la Cocha, como las comunidades indígenas prácticamente no dependen casi absolutamente nada del Estado, digamos. Sí, ellos son autosustentables, ¿verdad? Porque lamentablemente nosotros tenemos en América Latina, o bien sea un gobierno despótico, ¿verdad? O un gobierno ausente, ¿verdad? O un gobierno encadenado. Es decir, el gobierno encadenado es aquel que la sociedad civil tiene control absoluto, digamos, del manejo y donde el ciudadano puede exigirle a un gobernante hasta dónde debe llegar. Es decir, con esta, digamos, democracia participativa y protagónica, ya nosotros tenemos, como dice, los instrumentos jurídicos, legales, normativos para decir, usted no tiene un cheque en blanco. Usted se debe a nosotros como sociedad. Pero por supuesto aquí tenemos que incluirnos como sociedad, ser más participativos, ser más exigentes, ser incluso más empoderados para encadenar a esos gobiernos todopoderosos, porque nosotros no elegimos a un presidente, nosotros elegimos a príncipes, a unos reyesuelos, pues, digamos, que tienen el poder del Estado. Entonces, esa es la posición que yo vengo manejando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, para no encadenarme mucho, creo que ahora estoy como en los límites del tiempo. Así que esta es mi posición. Perfecto. Muchísimas gracias, Vladimir. Bueno, presento disculpas por el tema de conexión. Lastimosamente, eso suele ocurrir.
Pero bien, yo creo que lo que nos comenta Carlos, pues que alcancé a escuchar la gran parte, y lo comentado por Vladimir, nos da ya unos elementos bastante interesantes que yo creo que con la intervención de Byron va a llevarnos a responder esa gran pregunta alrededor del tema de la gobernabilidad, ¿cierto? De la gobernabilidad en estos territorios que han sufrido estallidos sociales, han sufrido diferentes momentos históricos, políticos, que nos llevan a una reflexión mucho más profunda. Por favor, Byron. Gracias. Sí, yo también, digamos, plantearía al menos 5 elementos sobre la pregunta. El primer elemento tiene que ver con la necesidad de pensar propuestas de coaliciones de política. En Colombia, por ejemplo, el pacto histórico logró acceder al gobierno y ser gobierno en la actualidad. Y eso es a partir de una coalición política. En ese sentido, lo que estamos observando es que los partidos y los movimientos tienen que empezar a construir propuestas conjuntas a futuro para las sociedades. Lo segundo es que la presencia de los movimientos también está mostrando, de los movimientos sociales, está mostrando que hay una nueva cultura política en las sociedades latinoamericanas orientada por otras sensibilidades, sensibilidades de tipo artístico, humanístico, una ética, por ejemplo, del cuidado de la vida, una ética animalista, unas nuevas éticas y estéticas de las sociedades latinoamericanas que reclaman otros gobiernos y otra forma de gobernar diferente a las tradicionales, a las lógicas tradicionales y autoritarias que nosotros teníamos en la región. Lo tercero tiene que ver con lo que planteaba al final Vladimir, el profesor Vladimir, y es el tema de las instituciones. Y es que indudablemente en la región latinoamericana las instituciones flaquean, son débiles, tienen dificultades para construir consensos, no son creativas. Las instituciones tienen rezagos en materia de innovación, en materia de creatividad. Y ahí yo creo que es necesario reconstruir muchas instituciones y generar otras instituciones que permitan de alguna forma vincular al ciudadano en la co-creación de iniciativas y propuestas de gobierno. Lo cuarto tiene que ver con la continuidad de las políticas. Los gobiernos ahora son gobiernos del momento, como lo planteaba Carlos Petrella, y es el momento, digamos, no salimos de la caja de TikTok, no salimos de esa caja en que nos encontramos a veces de las necesidades urgentes, de lo apremiante, digamos, de la inminencia, de la presencialidad de los gobiernos, y necesitamos políticas de largo aliento, políticas mucho más prospectivas que permitan no solamente trabajar en lo inmediato, sino en el futuro y en el futuro deseado de las sociedades. Y cierro con la idea de que, digamos, la pandemia y también el estallido social está mostrando otras cosas que nosotros no estamos leyendo, especialmente en las ciudades, y es la configuración de nuevos espacios de participación y protagonismo político de los ciudadanos, especialmente en las ciudades. Yo creo que es importante pensar el tipo de ciudadanías que hemos venido construyendo en las ciudades latinoamericanas, el ensanchamiento de esas ciudades, y como lo planteaba Vladimir, son más rápidos los problemas que las respuestas. Las ciudades latinoamericanas crecieron de una manera vertiginosa, pero las respuestas para esas sociedades que hoy son urbanas, que viven en las ciudades, pues son cada vez más difíciles. Yo creo que con esos elementos podría cerrar para pasar a la siguiente pregunta. Perfecto, muchas gracias a los tres.
Yo creo que cada vez se van abriendo más aristas sobre estos temas y yo creo que el tiempo de un panel de 1 hora es muy corto. Yo creo que hay temas para seguir abordando y cada uno de los puntos que ustedes han dicho, yo creo que merece toda una reflexión muy interesante, que por cierto es de una gran ganancia para todos. Bien, yo creo que todo esto, lo que ustedes han venido diciendo alrededor de las dos preguntas anteriores, nos lleva a formularnos una tercera en función de esta modernidad, en función de los avances que han habido, de la intervención de la juventud especialmente. Porque es que la juventud tiene un tema de influencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones muy fuerte. Y en esa medida, la pregunta sería, ¿cuál es esa influencia de la tecnosociedad en la gobernanza de los países latinoamericanos? Empecemos con Byron, por favor. Sí, yo en particular creo que sería importante pensar en 3 dimensiones. Una dimensión que son los actores, que es lo que tú planteabas, profesora Sandra, y es los actores hoy tienen una particular forma de expresión y ahí planteo las expresiones de las mujeres, las movilizaciones, las revueltas populares encabezadas por las mujeres, por los movimientos sociales de mujeres, están construyendo una nueva estética de la comunicación para la sociedad y los gobiernos. La agenda ha sido de alguna manera movilizada desde desde los liderazgos sociales de las mujeres y de los jóvenes también en las sociedades latinoamericanas. A mí me parece importantísimo que sigamos estudiando esos protagonismos, esos actores que están apareciendo ahí. Lo segundo tiene que ver con el papel, digamos, de las instituciones. Y ahí yo creo que en las instituciones hay 3 aspectos que tendríamos que pensar a futuro. Las capacidades institucionales, cuáles son las capacidades institucionales para promover, por ejemplo, el gobierno abierto, el Estado abierto, la transparencia, la descentralización en las acciones públicas, para promover un ciudadano universal, interconectado, digamos que no es vigilado, como lo planteaba Carlos, sino más bien un ciudadano que es vinculado a las agendas gubernamentales. Digamos, las facultades que deben tener esas instituciones en términos de ser autoridades para estos problemas públicos. Y lo tercero, los soportes, es decir, proyectos, programas, iniciativas gubernamentales sólidas que hoy no tenemos en nuestras sociedades latinoamericanas. Y cierro con lo que planteaba Carlos, que a mí me parece clave, y es que gobernar es establecer un rumbo. Y no le podemos dejar ese rumbo a las redes sociales, a los medios de comunicación o a ciertos actores en particular. Lo vemos hoy con Twitter, ¿no? Y la reflexión que hacen muchos de los trabajadores de esta gran empresa en relación a lo que se les está exigiendo, al tipo de contratación, a las formas de contratación en las que están cayendo este tipo de plataformas y además las desventajas en las formas en cómo nos comunicamos nosotros. Yo creo que hay que pensar, y creo que ese sería mi cierre, en otras formas de comunicación, en formas alternativas, populares, cooperativas de comunicación, no ligadas solamente a macronegocios, a grandes agencias de información y desinformación que alteran la agenda política, la agenda gubernamental, la agenda social, como lo vimos en los últimos años. Gracias. Gracias, Byron. Vladimir, no sé, ahí deja Byron una serie de elementos interesantes para continuar. Sí, comparto plenamente, creo que hay una armonización en el planteamiento que está haciendo Byron, comparto, solamente yo agregaría algunos elementos fundamentales. Yo creo que el vacío institucional
que puede dejar el poder de la redocracia, digamos, el poder de las redes. Digamos, por eso es que incluso se está hablando de la necesidad de construir un gobierno mundial y se está hablando también de la gobernanza de datos, precisamente, ¿verdad? Esta gobernanza inteligente, digital e inteligente que pueda, porque es que necesitamos, digamos, si no tenemos, digamos, cómo controlar el poder de las redes, prácticamente podemos entrar en lo que llama en una sociedad del caos. Y yo creo que resalto y pongo énfasis en el tema que hace Byron, comparto plenamente, sobre todo en esta sociedad de la tecnología, es el gobierno abierto. Y precisamente el gobierno abierto es una demostración de que ya el gobierno dejó de ser una caja negra, ¿verdad? Y donde la ciudadanía le está tocando las puertas, queremos colaborar, tenemos tecnología, estamos participando y queremos transparencia. Eso es lo que se llama los 4 pilares fundamentales, ¿verdad? Del gobierno abierto frente, digamos, más aún frente a esa gran desafección ciudadana que hay hacia los gobiernos, ¿verdad? Y sobre todo a los gobiernos democráticos. Fíjate, mientras Byron expresaba y comparto plenamente el papel fundamental que ha tomado la mujer. Pongo a colación un ejemplo de hace una semana, 2 semanas, una rebelión pequeña, pero que fue una gran rebelión que ha contado la sociedad venezolana, que ocurrió precisamente en un estado llanero fronterizo con el estado con Arauca, digamos. Ahí en el estado Apure, en San Fernando, que hay una fuerte colonia árabe, porque Venezuela, a pesar de la crisis, sigue siendo un país de muchos migrantes, entre eso la colonia árabe. Bueno, pasó que era un esposo, digamos, se casa con una chica siria y, bueno, no acepta que se estén divorciando y él, pues, como tiene tanto dinero, quiso quitarle los niños, la patria potestad, a su madre. Y bueno, que es otra árabe, bueno, la señora le escribe, o una chica joven escribe por las redes a una amiga, se activó, fue impresionante. En una semana se movilizaron todas las mujeres y prácticamente pusieron, como se dice, a la sociedad apureña y en San Fernando de Apure una verdadera rebeldía, una verdadera revolución, pues, digamos, a través de las redes, digamos. Esto hizo que destituyeran al juez, hizo que destituyeran a los policías que la maltrataron, es decir, todas las mujeres se activaron. Es decir, el papel de la mujer, por supuesto, ahí es donde es ese protagonismo, pues, de no dejarse quitar, y todas se identificaron precisamente con esta chica. Pero ahí es donde precisamente necesitamos instituciones. Es decir, ahí claramente se vio, que no hay instituciones, que el árabe, como tiene bastante dinero, compró el juez, digamos. Entonces la sociedad se impuso, sobre todo las mujeres, a través de las redes. Bueno, ¿qué pasó, digamos, con Libia? ¿Qué pasó con Egipto? La famosa primavera era a través de las redes sociales. Frente al vacío de las instituciones, la sociedad civil busca mecanismos de canales de participación como sea, digamos. Ahora es un mecanismo de participación a través de las redes. Pero un gran peligro que hay es que frente al vacío o a la debilidad de las instituciones, vamos a ser entonces presas de estos poderes, de estas grandes empresas, digamos, que manejan, por ejemplo, como Twitter, el Facebook, digamos. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado. Ahí necesitamos, yo comparto cada día, digo, el fortalecimiento de las instituciones, porque las instituciones son las que moldean la conducta ciudadana. No podemos pedir a un país desarrollado si no tenemos instituciones. No podemos exigir que las redes sociales sustituyan el poder participativo de la ciudadanía, porque es un mecanismo natural, pero la ciudadanía también tiene que concientizarse de que de alguna manera tiene que exigirle a sus propias instituciones. Bueno, no quiero expandirme más, creo que nos falta tiempo, pero son debates, como se dice, que están abiertos, como dice, nuestras venas abiertas las seguimos teniendo en América Latina. Totalmente de acuerdo, Vladimir, nos va a faltar mucho tiempo
Porque, ¿qué más quisiera yo que pudiéramos abordar cada uno de los puntos que ustedes han tocado? Que cada uno de ellos tenemos muchas cosas que contar por las experiencias de cada uno de nuestros países. Y bueno, Carlos, yo creo que tienes mucho que decir aquí en este punto, que yo creo que ese aspecto de tecnosociedad, cómo se involucra en ese tema de gobernanza. Bueno, la tecnología ha existido desde los inicios de la historia de la humanidad. ¿Qué ha ocurrido en las últimas décadas? Primero, que algunas tecnologías han irrumpido de una manera impactante, achicando los plazos en los cuales las personas y las instituciones pueden ponerse a rueda ante esos desafíos. Y entonces, no es que hoy vivamos en una sociedad tecnológica y antes no vivíamos en una sociedad tecnológica. Lo que ha cambiado son las herramientas que han pasado desde la época industrial a la actual, desde el potenciamiento de la fuerza humana al potenciamiento de la inteligencia humana, con ciclos cada vez más cortos de retroalimentación. Y eso nos lleva a una sociedad que es más frágil, que es más ansiosa, en la cual perdemos el control que nos daba el entendimiento lineal de las causas y efectos de lo que estaba pasando. Una sociedad en la que tenemos que aceptar que vamos a tener que incidir, aunque no podamos conocer. Una sociedad Bani, que de alguna manera ha impuesto una revolución en la forma en la cual nosotros gobernamos los países, gobernamos las ciudades, gobernamos las corporaciones. Y en ese proceso las contradicciones se exacerban de una manera tal que es más difícil administrarlas. No administrarlas bien o administrarlas mal, simplemente administrarlas, o sea que la voluntad de los administradores incida. Y ahí voy a citar dos aspectos que me interesan mucho. Primero, una clara globalización económica y comercial y contrapuesto con eso una singularización de los aspectos sociales y ecológicos con los que nos vemos involucrados en la sociedad. Y otra muy importante que la han manifestado todos mis colegas, que es un aumento de la inestabilidad política, no solo de la inestabilidad política general, sino de los propios partidos políticos y de los grupos sociales. Y todo eso potenciado por cierta debilidad institucional que nos hace poner en el terreno de la sospecha nuestros sistemas electorales, nuestros sistemas judiciales para resolver los conflictos, nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas de manejo de la delincuencia. Es una sociedad puesta en jaque en la cual los gobiernos y la ciudadanía encuentran cada uno formas de expresión que entran en conflicto y que no se están dirimiendo de una manera armónica, en gran medida debido a que la cohesión política se ha reducido y que la debilidad institucional se pone de manifiesto. Tanto es así que, por ejemplo, algo que es esencial en el funcionamiento democrático, que es la alternancia de los partidos, para lo cual es importante que funcionen los sistemas electorales, se ponen en entredicho. Entonces, parecería que la gente no gana con legitimidad y los que pierden tienen suficiente legitimidad como para cuestionar eso. O, por ejemplo, con un sistema en el cual la delincuencia y sobre todo la vinculada con el narcotráfico pone en jaque muchas estructuras de convivencia en las que no encontramos una clara respuesta. Ni en los sistemas carcelarios, ni en los sistemas de convivencia ciudadana. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gobernanza se, de alguna manera, condiciona. Y cada tanto la presión social es tan grande que se produce un estallido que la tecnología hace evidente y manifiesto no en meses o semestres o años o décadas, en segundos, en días, que plantean dificultades para gobernar y para bien gobernar.
Y en ese caso yo quiero hacer una reflexión final que no es tan instrumental. Si perdemos las referencias éticas en lo que es bueno y lo que es malo, y entramos en una sociedad en que todo vale para satisfacer nuestras necesidades, los conflictos nos van a llevar a situaciones de violencia cada vez más grandes y vamos a perder conquistas que nuestros abuelos y nuestros padres trabajaron dando buena parte de su vida para lograrlas. Estamos en un punto de ruptura. Estamos en un punto de ruptura que cuestiona cosas que hasta hace poco tiempo no cuestionábamos, como por ejemplo un funcionamiento democrático republicano, por lo menos en América Latina. No solo lo cuestionamos, sino que empezamos a ver con cierta complacencia otros regímenes que se basan exactamente en lo contrario, en el retorno a un hermano mayor que nos diga lo que tenemos que hacer, nos diga lo que tenemos que pensar, nos diga lo que tenemos que actuar. Y con esas reflexiones quería dejarlos a ustedes para ver luego en el cierre, entre todos, qué podemos hacer ante todo este desconcierto que nos trae la sociedad contemporánea con la construcción de una verdad puesta en duda en su legitimidad. Nada más por ahora. Muchas gracias, Carlos. Sin lugar a dudas, yo creo que cada uno nos ha mostrado diferentes elementos, ¿sí? de análisis, y como lo dije hace un momento, de verdad que son temas en que puede haber muchas cosas para hablar, para decir, para contar y para reflexionar sobre todo. Y dentro de todo lo que se ha mencionado, yo quiero resaltar un punto, y es ese tema. Bueno, voy a intervenir un poco desde mi quehacer, que es también el tema tecnológico y el tema del conocimiento. O sea, ese aspecto que los tres han venido contando sobre las debilidades en la democracia, en la institucionalidad, en la gobernabilidad como tal, nos llevan a cómo nos planteamos unas nuevas Smart City, que son las que vienen a futuro, porque en realidad lo que tenemos a puertas es eso, o sea, ciudades inteligentes, donde la intervención de nuestros jóvenes, la intervención de todos está mediada por la tecnología, nuestra forma de comunicación está por la tecnología, y sobre todo que cada vez queremos intervenir por algún medio, y los medios más rápidos, así como lo mencionó Carlos, la tecnología sacó a relucir el estallido social en un momento. Así que, ¿cómo nos vamos a plantear estas nuevas Smart City? Porque de una u otra manera todos intervenimos con jóvenes en su formación, y ellos van a ser los protagonistas número uno en estas Smart City. Entonces ahí nos va quedando puntos de reflexión. Pero antes de pasar, hay una pregunta en el chat que quiero pasarles a nuestros panelistas. De Francisco, dice, ¿qué perspectivas hay que se gesten en nuevas alianzas políticas regionales en Latinoamérica? Empezamos, no sé, Vladimir, si tú quieres empezar. Ok, mira, discúlpame, lo primero... solamente les quiero recordar que tenemos la sesión de cierre en apenas 10 minutos y le hemos prometido al público unos minutitos de receso para que puedan estirar las piernas. Así que agradecería que cierren, porque si no la gente no va a llegar a la ceremonia de cierre. Está buenísima la discusión, pero me disculpa. Sí. Vale. Brevemente, la integración. Sí, nosotros tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser un continente, digamos, emergente, contestatario, rebelde, digamos, todo en democracia, pero la integración. Y algo fundamentalmente, el fortalecimiento de la sociedad. Las instituciones tienen que hacer un tipo de participación, digamos, no coercitiva, sino más bien inducida a que la ciudadanía participe. Y si las instituciones no están,
digamos, en base a sus expectativas, entonces que sea la propia ciudadanía. Por eso se habla de, así como hay de ciudades inteligentes, la Smart City, también tenemos que tener una sociedad inteligente, ¿sí? En el manejo, digamos. Y cuando hablamos no solamente es el manejo y el uso de los aparatos tecnológicos, que gracias a la pandemia nos aceleró y ya dejamos de ser un poco arcaico, y yo hoy día me considero como migrante digital. No soy nativo, por supuesto, ninguno somos nativos, pero definitivamente tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas, participar, pero sobre todo no deshumanizar. Entender que la participación, aprovechamos las herramientas tecnológicas y tenemos que ser participativos, críticos. Por eso se llama la sociedad inteligente. No me extiendo porque tenemos el tiempo bastante limitado. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Vladimir. Carlos, por favor. Como cierre, creo que juntos somos más, que la idea de ser tres con formas diferentes de pensar complementarias es un buen ejemplo de lo que habría que hacer en América Latina. Generar vasos comunicantes entre personas que tienen cierta capacidad de entender los problemas de aristas distintas y articular formas de acuerdo, porque sin esas formas de acuerdo los estallidos sociales van a ser cada vez más intensos y los gobiernos van a ser cada vez más débiles en la forma de administrar ese descontento. Eso es lo que nos llama la atención, nos tiene que preocupar a todos, no solo a la comunidad académica, sino a la comunidad política, a los grupos sociales, a las universidades, en un desafío por no solo conocer más, sino conocer lo que realmente es importante y hacerlo valer para tener una sociedad más justa, más próspera y de alguna manera eso nos devuelva cierta capacidad de articular consensos que estamos perdiendo. Muy amable, gracias, Carlos. Byron. Sí, es básico, dos planos. El primero es un plano de nuevos poderes regionales que ya hemos venido observando en la región latinoamericana. Y el segundo plano es nuevos papeles alrededor de la desigualdad, el narcotráfico, la criminalidad presente en la región latinoamericana. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, como nos menciona Eliud, ya pasamos a la ceremonia de cierre. Yo creo que la intervención de los tres, gracias los tres, Byron, Vladimir, Carlos, yo creo que lo que ustedes nos dejan dentro de esta hora ha sido muy interesante, muy válido. Y yo creo que es importante rescatar el tema de la importancia que tenemos como actores de una sociedad que se encuentra en un cambio constante y, digamos, con una perspectiva cada vez más moderna, ¿no? Cada vez más apropiada de la responsabilidad que tiene un ciudadano para generar nuevos gobiernos que sean efectivos y en beneficio, obviamente, de una igualdad para un país. Bueno, muchísimas gracias. Damos por cierre este panel e invitados cordialmente al proceso de la ceremonia, ¿no?, de cierre. Muchas gracias. Que pasen bien. Ha sido un gusto compartir con todos. Gracias.